Estimados compañeros, sean ustedes bienvenidos a este espacio académico de diálogo y análisis crítico, en el que abordaremos un tema fundamental dentro del campo de la sociología, los enfoques del conflicto y su impacto en la estructura social. El conflicto ha sido un eje central en las teorías sociológicas desde su origen y su interpretación ha variado dependiendo del autor y del contexto histórico. En este debate vamos a explorar tres grandes perspectivas que nos permiten entender su función dentro de las sociedades. El enfoque de Karl Marx, que ve en la lucha de clases sociales el motor del cambio social. La visión de George Simmel, quien entiende el conflicto como una forma de interacción social que puede generar cohesión. Y finalmente, el planteamiento de Lewis Coser, quien destaca las funciones positivas del conflicto dentro de los sistemas sociales. Durante este debate, cada uno de nosotros presentará su postura con base en los autores asignados y luego entraremos en una etapa de discusión y refutación para construir argumentos y cerraremos con una síntesis que rescate los puntos claves de nuestra reflexión. Esperamos, compañeros, que este ejercicio nos permita no solo profundizar en los contenidos vistos en el curso, sino que también nos permita desarrollar habilidades de pensamiento crítico, diálogo constructivo y análisis social desde diversas perspectivas, desde diversos puntos de vista. Muy buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre el enfoque de Karl Marx, la lucha de las clases como motor del cambio social y la relevancia actual en las desigualdades económicas. La lucha de clases, motor del cambio social, Karl Marx sostenía que la historia de la humanidad ha sido en el fondo una historia de lucha entre clases. En él manifestó el Partido Comunista, identificó dos grandes grupos enfrentados por intereses opuestos, la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado que solo tiene fuerza de trabajo para sobrevivir. Este conflicto no es casual ni pasajero, es parte del funcionamiento del sistema capitalista. Para Marx, la explotación del proletariado genera tensión inevitables que con el tiempo impulsan cambios profundos. Así la lucha de clases no solo es un constante, sino también necesaria para construir una sociedad más. La relevancia actual en las desigualdades económicas. Aunque han pasado más de 150 años desde que Marx formuló estas, su lectura sigue siendo clave para entender el mundo actual. Las desigualdades económicas continúan: salarios bajos, empleo informal, precariedad laboral y una concentración de la riqueza en pocas manos. Hoy esta lucha se expresa en nuevas voces: trabajadores informales, migrantes, mujeres cabezas de hogar, personas desempleadas, todas ellas informan formas distintas del mismo conflicto estructural. Las ideas de Marx, lejos de quedar en el pasado, siguen siendo una herramienta para entender estas injusticias y cuestionar un sistema que muchas veces excluye a la mayoría. Muchas gracias. Hola compañeros, buenas noches. Yo les voy a hablar del enfoque de George Simmel. George Simmel propone una mirada distinta al conflicto, no como algo negativo o destructivo, sino como una forma de interacción social que puede fortalecer los vínculos dentro de los grupos. Según él, el conflicto es una dimensión inevitable en cualquier relación humana, pero también puede actuar como un mecanismo que permite resolver tensiones, redefinir reglas internas y mantener el equilibrio social. En la teoría, el conflicto es parte del proceso de socialización porque obliga a los actores a negociar, comunicarse y construir nuevas formas de relacionarse. Así, lejos de fragmentar, puede unir a un conflicto común. Los grupos tienden a cohesionar sus lazos y reafirmar su identidad colectiva. Gracias, compañeros. Ejemplos de cohesión en contextos de conflicto.
Un ejemplo claro de esto se ve en los movimientos sociales, cuando una comunidad se moviliza por derechos colectivos como el acceso al agua, la defensa del territorio o por la justicia social. El conflicto con las autoridades o con actores externos pueden generar mayor sentido de permanencia e identidad dentro de un grupo. También se ve reflejado en conflictos interpersonales bien gestionados, una discusión familiar o en una organización puede, si se maneja un diálogo, fortalecer las relaciones y asimismo establecer acuerdos duraderos. Para Simmel, entonces, el conflicto no solo es inevitable, sino necesario para mantener viva la dinámica social. Lejos de ser una amenaza, o también es una oportunidad para generar e integrar siempre que se analice de forma constructiva. Muchas gracias. Buenas noches para todas. Bueno, mi intervención en este debate es sobre el enfoque de Lewis Coser. Las funciones positivas del conflicto. Lewis Coser, retomando a George Simmel, propone que el conflicto no es necesariamente disfuncional o patológico. Muy por el contrario, puede tener funciones sociales positivas dentro de los sistemas sociales y entre los más destacados están que promueve el cambio social necesario cuando las tensiones latentes encuentran canales de expresión. Se pueden transformar estructuras injustas, dar paso a nuevas formas de organización y activar procesos de reforma institucional. También fortalece la cohesión grupal frente a un conflicto externo. Los grupos tienden a cerrar filas, a reafirmar sus valores compartidos y a renovar sus compromisos. Así, el conflicto externo refuerza la identidad interna. También permite la ventilación de tensiones. El conflicto actúa como una válvula de escape frente a acumulaciones de malestar. Esto evita que los conflictos se enquisten y se conviertan en crisis mayores. Las condiciones con que el conflicto fortalece instituciones. Coser advierte que el conflicto no siempre destruye, puede construir dependiendo de ciertas condiciones. ¿Como cuáles? Debe estar institucionalizado o canalizado. Cuando el conflicto sea dentro de normas como el debate político, la protesta pacífica o el diálogo social, puede fortalecer las reglas del juego democrático. También debe surgir dentro de contextos democráticos. En sociedades donde hay espacio para la disidencia, el conflicto se convierte en una oportunidad para mejorar las instituciones. También debe promover la negociación y resolución. Los conflictos que llevan a acuerdos tienden a producir avances normativos, leyes más inclusivas y políticas públicas más sensibles a las necesidades sociales. Bueno, un ejemplo actual, las movilizaciones sociales en Colombia en los últimos años han evidenciado cómo el conflicto puede empujar reformas sociales, generar diálogos institucionales y visibilizar demandas históricas. Aunque con tensiones, muchas veces las instituciones se fortalecen al adaptarse a los reclamos ciudadanos. Gracias. Compañeros, ahora, ¿qué les parece si dialogamos, sigamos discutiendo acerca de esta temática? Aunque valoro los aportes de Smil Coser, que intentan ver el conflicto como algo que puede generar cohesión o fortalecimiento de vínculos sociales, creo que es fundamental ir más allá de esa mirada. El conflicto no se resuelve simplemente con integración simbólica o diálogo entre instituciones, sino se tocan las raíces profundas de la desigualdad. Mientras las estructuras económicas sigan fortaleciendo a unos pocos y excluyendo a la mayoría, cualquier intento de cohesión será solo aparente. La lucha de clase no es solo un exceso del pasado, es una realidad viva y sigue siendo la verdadera fuerza que impulsa el cambio social. Estoy de acuerdo con que existan causas estructurales del conflicto, como lo plantea Marx, pero no podemos desconocer el valor del conflicto cotidiano como experiencia relacional. Incluso dentro de una misma clase social, los conflictos permiten redefinir roles y fortalecer comunidades. Además, frente a la visión funcionalista de Coser, dentro de ella también tenemos unas preguntas. ¿Qué pasa cuando el conflicto no encuentra canales institucionales y termina? Dentro de ahí tenemos los conflictos
es que sin resolver pueden afectar negativos a las relaciones interpersonales. Cuando no se resuelven, pueden llevar a una falta de confianza o a una comunicación inefectiva y a la creación de las barreras emocionales. Compañero Alex, ¿quieres? Alex. Entiendo, sí, compañero, estoy aquí. Dice, entiendo que la radicalidad de Marx, pero me parece que su propuesta se enfoca demasiado en el conflicto macroestructural. Coser nos enseña que el conflicto puede ser gestionado de manera productiva dentro de las instituciones, sin necesidad de una ruptura total del sistema. Además, coincido con Simmel en que el conflicto es parte de la interacción humana, pero Coser va más allá, le da al conflicto un rol funcional, incluso en democracias modernas. Pues pienso que es muy importante todas estas posturas que hemos visto de cómo el conflicto puede ser interpretado desde la estructural a lo relacional y lo funcional. Es muy importante. Compañeros, también tenemos unas preguntas que la cual se las voy a hacer. Y la primera pregunta va dirigida a la compañera Daniela. Si bien Marx plantea que la lucha de clases impulsa la transformación social, ¿cómo podría adaptarse esa idea a las dinámicas actuales donde las clases sociales son más diversas y menos evidentes que el siglo XIX? Esa es una muy buena pregunta. Como estudiante de sociología, veo que las dinámicas sociales actuales son más complejas que en los tiempos de Marx. Ya no hablamos solo de burguesía y proletariado, pero la desigualdad siguen presentes, aunque con nuevos rostros. Hoy hay personas con empleo que igual viven en pobreza, trabajadores informales, migrantes explotados, mujeres que sostienen el hogar sin recibir salario. Todos ellos están atravesando por relaciones económicas injustas. Aunque no se nombran como clase trabajadora, siguen siendo parte de una estructura de desigualdad. Por eso creo que la lucha de clases no ha desaparecido, solo se ha transformado. Adaptar a Marx hoy es reconocer esas nuevas formas de desigualdad, porque mientras el poder y la riqueza sigan concentrados en pocos, su crítica al capitalismo sigue siendo necesaria y vigente. Muchas gracias. Compañera Amanda, ¿no crees que en ciertos contextos el conflicto podría reforzar desigualdades más que generar cohesión? Por ejemplo, cuando grupos sociales como intereses opuestos no logran negociar. ¿No hay riesgo de fragmentación social? Sí creo que en algún contexto, el conflicto especialmente cuando se involucra a grupos eh, con intereses opuestos que no puedan negociar, pueden efectivamente reforzar la desigualdad y generar fragmento social de cohesión. Esa es mi respuesta, compañera. Compañero Alex, Coser habla del conflicto como un ejemplo funcional que fortalece instituciones, pero ¿qué sucede en contextos donde las instituciones están delimitadas o colapsadas? ¿El conflicto sigue teniendo esa capacidad positiva? Bueno, según Coser, el conflicto puede ser útil para fortalecer las instituciones, pero cuando ya están deslegitimadas o colapsadas, ese conflicto puede volverse más destructivo que constructivo. Bueno, aún así no se pierde por completo su valor. En medio de la crisis puede dar lugar a nuevas formas de organización social, siempre que haya líderes o grupos que logren canalizarlo hacia un cambio positivo. Compañera Andrea, ¿tú consideras que las redes sociales digitales están transformando de manera positiva o en qué se manifiestan y gestionan los conflictos sociales hoy en día? Las redes sociales han digitalizado y han transformado los conflictos.
según Marx, es una herramienta, mientras que para símil son nuevas formas de conectarse o de tener una interacción. Y mientras que para Coser, este conflicto en redes puede tener efectos tanto como integrados o desintegrados, y esto depende de cómo se aborden estos conflictos o estos temas. Bueno, queridos compañeros, yo hoy quiero agradecerles su participación de este debate que nos ha permitido explorar los enfoques del conflicto desde distintas perspectivas sociológicas, cada una con sus propios aportes y niveles de análisis. De Karl Marx comprendimos que el conflicto que es una expresión estructural de la lucha de clases que impulsa transformaciones sociales profundas y sigue siendo vigente en la interpretación de desigualdades contemporáneas. De George Simmel ampliamos la mirada hacia el conflicto como una forma de socialización que no es necesariamente que divide, sino que puede unir, reforzar identidades y cohesionar comunidades dependiendo del contexto. Y a través de Lewis Coser identificamos que el conflicto no solo puede tener funciones positivas, sino que es bien canalizado, puede fortalecer instituciones, renovar estructuras y aportar al equilibrio social. Además de esto, puedo decir que este diálogo nos ha permitido entender que el conflicto no es un problema a evitar, sino que es una realidad inherente a la vida social. Más importante aún, nos mostró que es un impacto que depende de cómo lo comprendamos, que depende de cómo lo asimilemos y logremos gestionar y transformar o buscar alternativas de solución. Con esto quiero cerrar y quiero agradecer por este debate y por el compromiso de ustedes como compañeros y como estudiantes para desarrollar y sacar en victoria esta actividad.